Entonces, hoy con el mensaje de Piedras Vivas vamos a ver un poco de por qué parte de esa vergüenza que puede venir el enemigo a implantar en nosotros no debe existir. Y no debe existir porque el Señor nos mostró cómo poder sobrellevar todo lo que intenta avergonzarnos cuando se trata de hablar de su mensaje, cuando se trata de hablar de su palabra. Y es que Jesús fue el que más intentaron avergonzar y el que más intentaron hacerle ver que estaba equivocado. Pero los hombres no entendieron que la identidad de Jesús, ni lograron comprender que Él era el escogido de Dios. Jesús sí tenía claro cuál era su identidad: Hijo de Dios, Dios encarnado. Y como Él, nosotros también debemos entender cuál es nuestra identidad de piedras vivas. Hoy somos llamados a entender la bendición de haber sido salvos y de cumplir nuestra misión. ¿Cuántos aquí son salvos? ¿Cuántos le han dicho al Señor: Señor, hoy quiero que entre a mi vida y que seas el dueño de mi corazón? Cuando usted hace esto, la palabra tiene muchos versículos donde dice que usted tiene entonces una promesa, que ahora es parte de un pacto que el Señor mismo ha firmado con su sangre, con su muerte, y que vamos a estar con Él en la eternidad, ¿verdad? Y una vez que nosotros cumplimos esta fase, una vez que nosotros recordamos esta identidad, dice que nosotros somos sin Cristo como piedras muertas, como rocas que no tienen movimiento, que no tienen nada. Pero cuando tenemos a Cristo, somos piedras vivas. Y parte de esto, en su momento también, Daniel tuvo la oportunidad, Daniel, un profeta del Señor que muchos años antes de la venida del Señor, había tenido la oportunidad de predicar al pueblo, de enseñarle a él este mensaje, pudo mostrar quién era esa roca y quién era esa roca que hoy vamos a estudiar un poco y cómo imitar, ¿verdad? Que es Jesucristo mismo. En Daniel, si buscamos allí rapidito, en Daniel, el capítulo 2, habla de cómo pudo Dios mostrarle a Daniel una visión que tenía Nabucodonosor, que era quien gobernaba en ese momento sobre todo los pueblos, por decirse, era el que tenía el cargo de toda la potencia mundial, pero quien había también tomado el control del mismo Israel, ¿verdad? Y es una historia un poquito más allá, pero quiero centrarme un poco en ese sueño y en esa visión que Dios le mostró a Nabucodonosor y que nadie podía interpretar. Pero Dios se la mostró a Daniel y Daniel pudo decirle a esta persona que ejercía mucho control: Dios te ha mostrado algo que no es quizás por ahora, pero va a ser para bendición del mundo por la eternidad. En el versículo 31 dice: Tú, oh rey, veías y aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro y el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento, sin que ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte, que llenó toda la tierra. Ese gran monte del cual aquí Dios le mostró a Daniel es el mismo Jesucristo, que vino a tener su reino consumado sobre todos los demás reinos. Quizás no ahora, porque todavía falta hasta cuando el Señor venga y establezca su reino en su segunda venida, y se cumpla entonces esta palabra que está aquí. Pero a pesar de esa identidad, de que el propio Jesús es el que tiene esa mayordomía, ese control sobre todos los reinos, como se establece aquí, y de que es el Hijo de Dios mismo, los hombres no entendían esto. ¿Y qué fue lo que pasó cuando ellos vinieron? Cuando el Señor vino aquí, ellos lo desecharon el mensaje, desecharon la palabra de Dios y desecharon lo que Él había creado sobre nosotros, ¿verdad? Y vamos a ver parte de qué pasa cuando un hombre no conoce de esto. Dice que es como
una roca muerta, ¿verdad? ¿Cómo es lo muerto? Lo muerto es inerte, lo muerto no tiene vida y no tiene movimiento y no tiene la capacidad de accionar en él. En el versículo 4 del libro de Primera de Pedro que leímos ahí, nos manifiesta en un principio quién vino a ser que también se explica acá en Daniel. Y es que el Señor mismo, Él habló de esto cuando estuvo en la tierra. Él también predicó diciendo que los que no querían escucharle de Él también iban a entender quién era en realidad el que les estaba hablando. Vemos que quien habla de esto es el mismo Pedro que en su momento también fue avergonzado. ¿Avergonzado por qué? Porque cuando él negó al Señor 3 veces, él se dio cuenta de que había hecho algo que nunca pensó hacer, y era poder retractarse de esa palabra que él le había dicho al Señor, que iba a defender por siempre al Señor. Y vamos a ver a lo largo de todo esto cómo ese mismo hombre que en algún momento sintió vergüenza por las personas que lo señalaban, que le decían, él es también uno de esos discípulos, él es también uno de los que anda con Jesús, cómo él pudo sobreponerse a esa vergüenza que pudo sentir en ese momento. Ya en su primera epístola él lo relataba así, dice el versículo, vamos a leer el versículo 4, la piedra viva. Acercándonos a él, es una exhortación, después de que Pedro manifiesta de cómo debemos nosotros como cristianos llevar una vida decorosa, una vida que agrade a Dios. El mes pasado veíamos cómo tener un corazón limpio, un corazón que agrade a Dios y preparado para llevar el Evangelio. Es también poder acercarnos a Él. ¿Para qué? Piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Acercándonos ¿a quién? Al escogido, acercándonos al que fue hecho por Dios. Pero que si en algún momento no entendemos esto, ¿verdad? Como hombres no entendíamos esto y resistíamos esta palabra, al final, ¿qué estábamos haciendo nosotros? Sembrando muerte, sembrando eso que en algún momento dado no podía entender lo que era la verdad, lo que era la palabra de Dios. Y es como está la humanidad. Y por eso nuestra misión de llevar el mensaje a ellos. En el versículo 7 y 8 relata: para vosotros pues, los que creéis, para vosotros pues, redención, los que creéis, Él es precioso. ¿Cuántos creen que el Señor es precioso? Él es nuestro precioso, ¿verdad? Pero para los que no creen, es decir, para los que han desechado el mensaje, para los que resisten este mensaje que Él ya ha venido a dar, ¿qué pasa con ellos? La piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, ¿verdad? Viene entonces una significancia, o viene también algo que va a pasar con las personas que no han creído en este mensaje y que han decidido desechar al propio Jesús, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a los cuales fueron también destinados, ¿verdad? Y habla un poco más de eso, de la humanidad, de cómo es la condición del hombre, que el hombre ha sido destinado siempre a ser desobediente. Somos desobedientes, pero gracias a Dios ahora podemos pedirle perdón al Señor, porque ya nuestra identidad está en Él. Pero la humanidad no comprende esto, y al final el mensaje de no haber alcanzado la salvación no lo comprenden muy bien, y por eso nuestra misión de llevar el mensaje a cada uno de ellos. Vayamos a Isaías y comprendamos un poco más de esa roca viva, de esa piedra viva que es el mismo Jesús. Isaías, el capítulo 28, el verso 16. Isaías 28, 16 dice: por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de simiente estable, y el que creyere no se apresure, ¿verdad? Y cuando Isaías hace un relato poético, un relato donde explica todo lo que le va a acontecer a Israel, que no cree, que ha dejado a su Dios por creer en otros dioses, incluso dejar su vida en otro lado, ¿qué pasa? Dios le responde de esta manera.
y les dice: yo voy a poner un fundamento sobre ustedes que no tienen un fundamento aún, un fundamento que no se va a remover, un fundamento que es el que va a darle ese lugar al reino que yo estoy estableciendo, al reino que yo he establecido. Y es una piedra probada, dice, una piedra que se sabe que es correcta, que se sabe que es la que va a darle sentido a nuestras vidas. Una piedra que también, dice, es la que va a darle dirección a nuestra vida. Cuando habla de piedra angular, en términos de construcción, para los que comprenden un poco, en ese momento, cuando se construía, la primera piedra que se colocaba era la que iba a dar la dirección a la casa, ¿verdad? Dice que era una piedra angular. Esa piedra angular en nuestra vida, en la humanidad, ha sido Cristo, que ha venido a darle dirección a esta humanidad, sobre todo lo que el Señor mismo ha creado, y que también ha sido una piedra preciosa, ¿verdad? Que nos ha dado entonces esa razón para creer en Él, por todas las cosas que Él ha hecho en nosotros. Y que en su momento, también el mismo Pedro, cuando ya él viene de ese recorrer con el Señor y de haber sentido vergüenza, pero ya al haber visto al Señor resucitado, ver al Señor ya después de un tercer día, que pudo hacer lo que en su momento Él les dijo que Él iba a hacer, entonces, ¿qué pasó en Él? Hubo una transformación, y una transformación que lo hizo entonces ya no sentir más vergüenza, ya no sentir más esa condición de no poder hacer las cosas, sino que lo fortaleció para poder entonces darle un mensaje claro a aquellos mismos que en su momento acusaron a Jesús y que lo mataron. En Hechos, el capítulo 4, el verso 8 al 12, nos dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano, ¿verdad? Él relatando el milagro que había hecho cuando ya se le había cuestionado esto. Este Jesús, versículo 11, es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Es decir, es el mismo Jesús que ustedes no quisieron aceptar. Es el mismo Jesús que Él dijo que venía para salvar a este mundo, pero ustedes no aceptaron. La cual ha venido a ser cabeza del ángulo, ¿verdad? Aquí repite lo que ya en su momento Dios le había mostrado al profeta Isaías. ¿Quién es esa piedra angular? Jesús mismo, ¿verdad? 12. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay ningún otro camino para llegar al cielo. El camino para llegar a Dios, el camino para estar con Él en la eternidad, es el mismo Jesús. Y ese es el mensaje que, si nosotros comprendemos, si nosotros le hacemos comprender a la humanidad, va a ser que en esas piedras vivas, en esas piedras muertas, en esa piedra que no hay nada, exista un rocío y exista una razón para poder entonces decir: hemos sido piedras vivificadas, piedras nuevas que ahora tienen una razón para ser. Y es ahí entonces donde entramos nosotros, como ya hijos de Dios, y es la condición de piedras vivas, ¿verdad? Es la identidad que hoy yo quiero que nos llevemos como mensaje en nuestro corazón. Somos piedras vivas, y nuestro mensaje va a ser un mensaje que no es porque lo digamos nosotros, no es porque lo diga el pastor, no es porque lo diga el líder, es porque es el mensaje de Dios el que va a vivificar en los corazones de los hombres y de las personas que necesitan. Y es entonces el resultado de que, haciendo la voluntad de Dios, podamos cumplir nuestra misión, como decíamos en la introducción, y podamos cumplir esa misión de llevar el mensaje del reino. ¿Qué pasa cuando el hombre entonces sí decide aceptar al Señor? Edifica para el reino de Dios y es agradable al Señor. En el mismo Pedro, primera de Pedro, en el versículo 5, ahí nos los dice. Pero, a ver, sí. Dice: vosotros también, como piedras
vivas, es decir, ustedes, redención, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, ¿verdad? ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que seamos cada día esos hacedores de la obra de Dios en nosotros para poder tener esa condición espiritual para llevar la palabra de Dios. Dice, y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, ¿verdad? Ese sacrificio que es el sacrificio que hacemos día con día al poder no decir más el yo, sino dejar de lado lo que yo quiero hacer por hacerlo la voluntad de Dios, por hacer lo que Él demanda de nosotros. Es allí donde entonces nosotros comenzamos a hacer sacrificios espirituales en nuestra familia, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con las personas que tenemos alrededor y que en algún momento dado desean que le digas lo que quieren escuchar. Es decir, que para el mundo es bueno, pero que sabemos no es lo correcto. Y cuando hacemos este tipo de sacrificios, podemos ir edificando también cómo llevar el mensaje a otros. Es decir, que también ahí en el versículo 6 nos dice, por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión al principal piedra del ángulo escogida preciosa, y que creyere en él no será avergonzado. Es decir, aunque sintamos vergüenza, quizás por lo que digamos y por llevar el mensaje de Dios, al ser piedras vivas y llevarlo allí, al final no seremos avergonzados. Al final no habrá algo que nos diga, esto que estás haciendo no es lo correcto, sino que en esa identidad en Cristo podamos tener esa confianza. Y entonces es allí donde nosotros somos confrontados, quizás para ver si sentimos vergüenza por lo que decimos, es decir, si somos ridiculizados o si somos llevados a llevar una posición en contra a lo que el mundo quiere, ¿no? Y también recuerdo que una vez en la universidad me pasó, cuando uno de los profesores me confrontaba diciéndome por qué los cristianos no nos gustaba debatir muchas veces las cosas de la Biblia, porque claro, él no creía en la palabra y decía que lo que estaba escrito ahí había sido escrito por hombres y toda la versión filosófica de muchos de los profesores que tenemos en la universidad. Y me dio una sensación de satisfacción en ese momento, porque sin yo abrir mi boca, aunque el profesor intentaba avergonzarme, mis compañeros sí conocían un poco el mensaje porque yo les había dado a algunos la palabra. Y una compañera mía que meses atrás había dado a luz, dice, yo sí sé que eso que está diciendo Jason es verdad, o yo sí sé que eso que cree Jason era verdad, no recuerdo la palabra exacta. Me dice, porque cuando yo estaba dando a luz, yo ahí vi a Dios, y vi a Dios obrando también en mí. Y yo en ese momento sentí que era Dios el que estaba respaldándome sobre lo que les había dicho. Y es en ese momento, en cuando nosotros decidimos ser piedras vivas, de llevar la palabra adelante, en el momento en que nosotros vamos a comprender que no vamos a ser avergonzados, aunque sintamos un poco de miedo, ¿no? Amén. Dice el versículo, el Salmo 118, 22, y es la reafirmación de esto que hemos estado viendo. Salmo 118, 22 dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, ¿verdad? Es para reafirmar un poco esto que en su momento los que no entendían el mensaje comprendieron, de que el que en su momento nos dio ese ejemplo de que era el ángulo, ahora nosotros lo podemos llevar a cabo en nuestras vidas, en nuestro caminar diario, ¿verdad? Esa identidad que se creó en el mismo Señor es la identidad que debe ser creada en nosotros, ¿verdad? Incluso hasta en la muerte. Es decir, incluso si en Panamá se persiguiera al cristiano, si se llevara al borde de poder decir, si dices que aceptas al Señor y que eres hijo de Dios, vas a ser asesinado. Incluso hasta ese punto, nosotros entendamos que ser piedras vivas nos va a permitir también sentir ese gozo en el Señor aún en ese momento. Y un ejemplo de esto lo vemos en Hechos, el capítulo 7, de quien se habla que es también el primer mártir de la iglesia, ¿no? Que comprendió que el mensaje que él llevaba era un mensaje de vida y un mensaje que, a pesar de todo lo que le iba a suceder, era el mensaje claro que él iba a llevar hasta su muerte, ¿verdad?
hablamos de Esteban. El verso 51 del capítulo 7 de Hechos dice: Hechos 7, versículo 51. Duros de servir e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistid siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Le decía él al Sanedrín y a las personas que lo estaban acusando a él de poder creer también en el Señor. Si usted lee toda la historia de Esteban, el versículo 52, al cual de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros habéis sido entregadores y matadores, vosotros que recibiste la ley por decisión de ángeles y no guardasteis. Y entonces, oyendo esto, las personas que escuchaban su mensaje, ¿qué pasaba? Se enfurecían, dice, en sus corazones y crujían los dientes. Y ahí fue donde entonces, el versículo 55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Él sabía que iba a ser asesinado y él sabía que iba a ser llevado a esa condición, pero él conocía que el mensaje que él estaba dando era un mensaje que él no podía detener, porque era la misma vida del Señor Jesucristo de la cual él estaba hablando. Y que al ser apedreado después, dice en el versículo 60, y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, es decir, murió. Pudo sostener esa posición hasta el final, la posición del mensaje, la posición de llevar la palabra, de ser piedras vivas, de decir que si yo he recibido ese mensaje de Dios, como el Señor lo ha establecido en mí, entonces yo puedo tener esa certeza de que al hacer la misión de Dios, puedo cumplir también algo que no está solamente en mí, sino en otros que también necesitan ese mensaje. ¿Y por qué todo esto? ¿Por qué toda esta necesidad de poder llevarnos hasta esta condición? Si ya yo sé que tengo al Señor en mi corazón, si ya yo sé que ya tengo al Señor dentro de mí, ya yo quiero quedarme así, no necesito molestarme. No es el mensaje que el Señor quiere en nosotros. El Señor quiere en nosotros algo más, quiere un accionar diferente y quiere algo que cuando nosotros lo aplicamos a nuestra vida nos lleva también a entender el verdadero significado de una vida cristiana y de personas que tienen en presente siempre llevar ese mensaje del Señor. En el versículo 9, el capítulo 1 de Primera de Pedro, el capítulo 2 de Primera de Pedro dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable, ¿verdad? Es decir, antes de que hubiera pasado esto, había que entender este propósito. Antes de que Él nos hubiera llamado de las tinieblas a su luz admirable, antes de haber comprendido el verdadero mensaje de la salvación, era para eso, para poder comprender cuál era el destino que Él deseaba para la humanidad. Él dice: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿verdad? En un principio el pueblo de Dios, ¿quién era? Israel. Era el pueblo que Él había escogido desde que salió de haber demandado a Abraham de que tendría una nación y que serían muchos sus descendientes, ¿no? Y de que ahora nosotros pertenezcamos a esto, wow, es impresionante. ¿Qué tal si fuéramos por ahí, por la calle, y me dicen: mira, wow, ese es real sacerdocio? ¿Cómo se ve eso? No, ahora el mundo no lo ve así, pero en nuestra identidad debe estar eso, de que nosotros no estamos aquí por casualidad o que no somos cualquiera, no en el punto de vista de orgullo, sino de que nuestra ciudadanía, nuestra identidad en Cristo es grande y es maravillosa. Dice el versículo 10: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ¿verdad? Yo que antes era, pero que ahora sois pueblo de Dios. Ahora usted es pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Es decir, ¿a quién está hablando? A nosotros, ¿verdad? A esa identidad de que para anunciar las virtudes de nuestro Señor es que nosotros hemos sido llamados a ser piedras vivas, ¿verdad? Ser piedras que puedan tener esa vocación de llevar el mensaje cuando no se comprende, ¿verdad? Dice: fuimos
adoptados también. Es decir, que como no éramos del pueblo de Israel, pero el Señor haber hecho ese sacrificio y haber reconocido que Él es nuestro Salvador, ahora pertenecemos a ese pueblo que Él llamó, ¿verdad? Y antes de ir hasta allá, para enfatizar un poco eso sobre esa misión, es entender que quién eran a quienes Él había dicho esto, a los que iban a hacer esta misión, pero que en un momento dado no pudieron hacerla. En Éxodo, el capítulo 19, Éxodo 19, del 5 al 6 lo dice: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, es decir, si a Israel, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro, ¿verdad? Sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel, ¿verdad? Le dijo el Señor en su momento a Moisés. Era la promesa de cómo iba a tratar Dios a su pueblo, cuál iba a ser su identidad en él, ¿verdad? Un pueblo que al guardar su pacto iba a estar siempre como un especial tesoro. Ahora usted es un especial tesoro para el Señor. Y que no solo eso, sino que dice sobre todos los pueblos que puedan haber en Panamá, sobre todos los 4 millones de personas que puedan haber en Panamá, o los 7,000 y tantos millones ya que puedan haber en el mundo, ¿verdad? Usted es también parte de ese pueblo que ha escogido el Señor, ¿verdad? Y que lo ha hecho para que sea santo ante Él, ¿verdad? Y para llevar ese mensaje. Y por eso es importante saber que esto que en un momento dado se le predicó a Israel y que se le dijo a Israel que iba a suceder con él, es una identidad que no se ha perdido. Que aunque el pueblo de Israel en su momento dejó de lado todo lo que tenía que ver con Dios, la promesa de Dios siempre ha permanecido y siempre ha estado allí. ¿Cuál es el propósito que Él ha querido para la humanidad? ¿Y cuál es el propósito que Él ha querido para con cada uno de nosotros? En Lucas 19:40 nos habla de que incluso aunque nosotros dejemos de lado esta palabra, aunque el día de mañana se nos olvide esto de que nosotros somos piedras vivas, la promesa del Señor siempre va a permanecer y siempre va a permanecer esa vocación para la cual Él ha querido que sean creadas las cosas. En ese momento cuando el Señor está en su recorrido ya de vuelta a Jerusalén y que sabía que iba a ser sacrificado, Él tenía muy presente que lo que Él había sembrado en la humanidad era algo que iba a permanecer. Y era incluso hasta contradictorio para algunos, pero era la misión que Él había expuesto. En el 19:40 dice: Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían, ¿verdad? Es decir, cuando está Jesús entrando al pueblo de Israel, dice que todo el pueblo, todos los adoraban y entre esos estaban los discípulos, exaltaban el nombre de Jesús y le daban gloria a Él, pero le decían los fariseos y las personas que no querían escucharlo: haz que ellos callen, haz que estas personas callen, que no digan eso, porque tú no eres Dios, le decían a Jesús. Pero Él les dijo: aunque ellos callaren, aunque nosotros en algún momento dado no digamos nada de lo que Él nos ha dicho que debemos hacer, dice, aún las piedras clamarían. Es decir, aún las rocas podrían dar ese mensaje de gloria también. Y en la misma naturaleza vemos que está la gloria de Dios. Cuando las cosas no están bien, hasta la misma naturaleza glorifica a Dios. Vayamos ahora a Mateo 25, del 31 al 46. Es aquí entonces el resumen de nuestra misión y de por qué es importante cumplirla, por qué es importante ser piedras vivas. Mateo 25, del 31 al 46, dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, es decir, cuando se fundamente ya ese monte que veía Nabucodonosor y que explicaba Daniel,
y todos los santos ángeles con él. Entonces se sentará en su trono de gloria, ¿verdad? Ahí donde estaremos todos nosotros. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y él respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me vististeis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y a los justos de la vida eterna, ¿verdad? Es decir, es lo que el Señor resume al final de qué es lo que Él va a ver en nosotros, ¿verdad? ¿Qué clase de piedra fuimos nosotros, verdad? Y hermoso ver que cuando se proyectaba este video de la misión que se hizo en Colombia, wow, qué bonito como esos hermanos daban de comer al hambriento, a esas personas que no tenían, ¿verdad? Y que hay una misión en nosotros de llevar la palabra a los que más la necesitan. Hay muchas personas que incluso todavía no nos hemos acercado, pero que hay una misión ahí, y que yo sé que en muchos de sus corazones está un ministerio enfocado a las personas de la cárcel, por ejemplo. Un ministerio enfocado a las personas que necesitan refugio porque son forasteros. ¿Cuántos extranjeros vienen aquí de paso y no tienen nada? Y como iglesia, ¿qué estamos haciendo, no? Escuchaba una noticia de que ahorita mismo hay 1,000 extranjeros migrantes que tratan de pasar por la frontera de Panamá y están en Darién. Entonces, ¿qué está haciendo la iglesia allí, no? Y son necesidades que están ahí apremiantes, y que en algún momento dado el Señor lo va a decir así: ¿qué hiciste con esa necesidad que yo he puesto en tu corazón? ¿Qué hiciste con esa necesidad de llevar ese mensaje a ese pequeñito, a esa persona que no tiene todavía esa palabra de Dios, ¿verdad? Por eso lo importante de ser piedras vivas. Somos llamados a pasar de la muerte a la vida. Y si ya lo hemos hecho, gloria a Dios. Ser como piedras vivas que anuncian el Evangelio. Cuando vaya, allá pasó Cairo, o sea, una piedra viva, porque yo la vi que iba como un fuego ahí. Debemos entender que nuestra ciudadanía está en el cielo y procurar cada día vivir en santidad para que nuestro Señor cumpla la obra de cada uno, ¿verdad? Siempre procurar vivir en santidad para poder que eso que Él ha puesto en nosotros, ese fuego que Él ha puesto en nosotros, al entender cuál es el poder del Evangelio, poder llevarlo a cabo siempre y que cumpla en cada uno esa misión. Señor les bendiga.